Hay dos buenas noticias para los cubanos que tienen I-220A, donde algunos se meten a tener relaciones sexuales. Sí, así como los 4 policías y 2 inspectores azules. Dentro de unos minutos voy a salir afuera a la calle para mostrarles lo que le dije. durante un tiempo fueron marginados, pero aquí también vienen buenas personas. Hay algo que está ocurriendo aquí. Sean bienvenidos a las playas del este. Es muy normal encontrar personas que recorren la playa vendiendo comida. Al menos en esta zona en la que estamos hay algunos kioscos por fuera que también venden comida y bebidas. Unos días más abastecidos que otros, pero más adelante vamos a caminar por toda la playa. Yo hacía mucho tiempo que no venía, años diría yo, y decidí bajarme en la primera parada que me pareció conveniente. Así que ya veremos dónde terminamos. Hay buenas noticias en este video. Antes que eso, se darán cuenta que hoy casi no hay personas aquí. Y es que es entre semana y acabamos de salir de unos días un poco nublados. No sé si algunos de ustedes vivió aquellos tiempos en los que se podía rentar casas en la playa, cuando aquello era en pesos cubanos. A mí me parece que era por estímulo para los trabajadores, no recuerdo bien. En la playa tienen que estar muy atentos con las pertenencias. Todo el que venga, ya sea cubano o extranjero, debe saber que ya esto no es como antes. Al menos en lo que a la seguridad se refiere. En cuanto a los precios, a veces están, a veces no están. Y en estos días lo más comentado es que han sacado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Al menos por unos días. Una de las buenas noticias es que una de las congresistas en Estados Unidos va a pedir un parole in place para los cubanos que tienen I-220A. Para venir a la playa en Cuba prácticamente cualquier día es bueno. Basta con que uno lo desee y arranque, como decimos nosotros los cubanos. Hay varias maneras de venir, pero yo les voy a decir cuál fue la que utilicé en el día de hoy. En muchas localidades tener rejas en las casas es una medida de protección, un reflejo de la inseguridad percibida. Este tipo de barreras expresan preocupación y precaución, una muestra de desconfianza. Desconfianza en un entorno que se vuelve cada vez más hostil, y siempre es mejor prevenir que lamentar. En la mañana todo el mundo anda resolviendo sus problemas. Y no les voy a decir solamente la comida, también asuntos legales, notariales, en los que se va el día entero. La mejor manera de ir a las playas del este es, a mi entender, el autobús que sale del Parque Central. Al menos estos días no se está llenando tanto, y también es más económico que ir en carro. Es típico encontrar algunas figuras por estos alrededores desde bien temprano. Los choferes de auto clásico esperando a sus clientes, o el que pueda aparecer dispuesto a pagar entre 25 y 40 dólares por una hora de recorrido. Hay nuevas medidas respecto a la importación de automóviles a Cuba. Otra de las figuras que se encuentran a esta hora en el Parque Central son los muchachos que dan recorridos gratis. Gratis, pero para que usted deje una propina, lo que entienda. Claramente te van a llevar solo por los lugares que tienen autorizados mostrar. Y el vendedor de periódicos, que aunque no salió en video, se estaba lavando las manos en la fuente. ¿Y quién dice que no? Uno que otro jinetero que ande por aquí también. Milagrosamente este autobús todavía está funcionando, pero hay que entender que esto es un servicio que nació para el turismo. El precio en dólares aproximadamente $1.70, ida y vuelta. La última guagua pasa a recoger a las 5 de la tarde, al menos en el día de hoy.
Un viaje que dura alrededor de 40 minutos, donde vamos a cruzar el túnel de la bahía. Ha habido algunos cambios en las leyes de importación y comercialización de vehículos. Los eléctricos estarán sujetos a un arancel de un 10%, mientras que los de combustión interna tendrán aranceles de hasta el 30%. Esto según su categoría y segmento. Cada persona podrá importar un vehículo cada 5 años y los márgenes comerciales de las entidades importadoras se reducirán a un 20%. Además, se aplicará un impuesto especial de hasta un 200% para los autos de lujo. Hola, buen día a todos, porque tengo problemas con el aire. En teoría, estos ingresos serán destinados para el desarrollo del transporte público. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. La situación real es que la gasolina en La Habana se consigue a 500 pesos en el mercado negro y fuera de La Habana llega a costar hasta 900 pesos el litro. Pero no todo es color de rosa porque la calle está bien caliente. Familia, buenos días. Tengan cuidado si van a echar aquí en Tropicana, porque estoy escuchando hablar ahora al presidente del consejo, aquí un policía. O sea, aquí hay 4 policías y 2 inspectores azules en el cupé. Que cojan echando en tanque se va preso, sin conversación ninguna. Buenas tardes, amigos. Bueno, ahora mismo aquí en la rotonda de Guanabacoa, parqueó la patrulla y recogió 7 coleros y los metió de cabeza para adentro, todo para adentro de una patrulla y se lo llevaron todo preso. Ahora mismo lo acabaron de recoger aquí en los coleros. Quienes pensaban hacer negocios con las nuevas tarjetas en dólares para comprar y vender combustible, cuídense. Luego de muchos días nublados, por fin ha salido el sol. Y ha salido también para esas madres que tienen presos a sus hijos. Y ojalá que pronto todos sean libres. La playa se ve muy tranquila, pero no todo es color de rosa. Al inicio del video les alertaba que tienen que tener mucho cuidado con sus pertenencias. Miren, aquí parece que enterraron un animal o algo parecido. O quizás sea solo una broma. Bueno, quién sabe. Yo vine solo, pero me busqué unos vecinos, así que al menos me puedo meter en el agua con la seguridad de que no me van a robar mientras ellos estén en la arena. Pero sí están robando y un poco más que de costumbre. Si usted deja sus pertenencias cerca de alguna de estas entradas, es posible que pierda todo lo que trajo. Y estos lugarcitos también sirven para otra cosa. Yo no soy muy conocedor de esta área, pero sí sé que la playa gay está muy cerca. Y hacia allá nos dirigimos. La playa también se presta para alejarse del bullicio y de la algarabía, para tomar decisiones, aunque muchos cubanos siempre van al malecón a pensar y a tomar esas decisiones. No sé, nosotros los cubanos de alguna manera siempre estamos conectados con nuestra tierra, ¿no? Tomemos la decisión que tomemos, estemos aquí, estemos allá, estemos más lejos, estemos más cerca, siempre estamos conectados con nuestra tierra. Miren, estas son las especies de chozas que la gente improvisa para ahorrarse unos dólares o unos pesos cubanos en este caso, porque las cosas de aquí las cobran en peso cubano todavía. La mayoría de los servicios que se ofertan aquí, dígase catamaranes o bicicletas acuáticas, suelen hacerse en la zona hetero. La zona de Micallito viene a ser un refugio donde se concentra la comunidad LGBT y se siente más a gusto porque no se sienten discriminados por el resto de la población. Hay un lugar así como este que tiene lomitas llamado La Potajera, donde algunos se meten a tener relaciones sexuales. Sí, así como lo escuchan. Así que evite subir estas lomas si no quiere encontrarse algo que le pueda parecer desagradable a su gusto. Porque como bien dicen, para gustos los colores. Ahora, cuando lleguemos van a ver una serie de banderas que identificarán la zona. Un detalle importante es que hay muchos extranjeros que cuando vienen a Cuba saben a dónde tienen que venir. Ya conocen los lugares porque se comenta de boca en boca. Y como muchos saben, Cuba tiene fama de ser un destino de turismo sexual, para mal de nuestro país. Y como dato adicional, la televisión cubana incluso ha promocionado esta playa. Y no solo la televisión, también a través del cine. Imagino que por aquí hay algún lugar que vendan comida. Supongo que sí, que lo debe haber, pero se los debo. Dentro de unos minutos
Voy a salir afuera a la calle para mostrarles lo que le dije. Mientras tanto, vamos a caminar. Otro dato interesante que les aporto es que aquí se puede recibir masajes por 15 o 20 dólares. Vayan ajustando su presupuesto. Aclaro que no solamente vienen extranjeros, jineteros y chulos. Vienen personas de todas las clases sociales, incluso quien no es homosexual. Ya hoy en Cuba hay 2 hoteles para una comunidad que a nivel internacional es una de las que más gasta en turismo. Uno de ellos, el Hotel Telégrafo. El otro se encuentra en Cayo Guillermo. Aquí está un poco negra el agua. Vaya. No me metería aquí. Definitivamente aquí no me metería. Demasiado negra el agua. Averiguando con los trabajadores me dicen que el agua se pone así porque aquí cerca hay mangles rojos. Vamos a hacer un breve recorrido para enseñarles qué más hay por aquí cerca y para buscar comida. Instalaciones de recreo totalmente abandonadas, desmoronándose y cubiertas de vegetación. Y esto se debe a varios factores: la falta de mantenimiento, los fenómenos naturales, quizás, pero principalmente el desinterés en su rehabilitación. Este abandono de lugares que eran para el disfrute de la población no solo afecta el paisaje, también la experiencia de los visitantes y la economía local. Y precisamente la dejadez comienza cuando este tipo de lugares empieza a ser más visitado por nacionales que extranjeros. Y los lugares que estos últimos visitan cada vez son menores. Mientras tanto, para el cubano de a pie, la jugada cada vez se complica un poco más. Además de los vendedores ambulantes, tampoco hay muchos lugares en donde comer, pero eso lo vamos a ver en un minuto. En las calles hay casas residenciales donde viven familias locales, conviviendo mayormente con propiedades destinadas al alquiler vacacional, ya sean hoteles, villas o casas de renta. La ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social permite al gobierno expropiar propiedades en cualquier parte del territorio nacional, incluyendo zonas turísticas como las playas del este. El objetivo siempre es el desarrollo de hoteles y otras infraestructuras destinadas al turismo, también para ampliar las zonas. Siempre es difícil encontrar estadísticas e información de lo que pasa en Cuba, pero algunas zonas de interés muy importantes son Varadero, Caibarien y Playa Larga. También la Habana Vieja y el Malecón Habanero. Cuando la vivienda de un residente de esta zona es necesaria para algún proyecto, se le puede reubicar o se le puede indemnizar. Claro, las viviendas en Cuba prácticamente no valen nada, aunque recientemente su precio referencial haya aumentado 5 veces. Por poner un ejemplo, una vivienda con 2 habitaciones en Centro Habana, según el precio referencial del Estado, costaría poco más de $1 millón. Al cambio, alrededor de unos $3.000. Cuando el turismo no viene, se deja de invertir, porque tal parece que la satisfacción local no es importante. Y cuando el turismo regresa y ve el desastre que hay, deja de venir. Y así se ha llegado a la espiral de decadencia y mal servicio que estamos viviendo. ¿No creen ustedes que sería recomendable darle más libertades al sector privado en Cuba?
tarjeta o en efectivo? ¿Cuánto valen las cosas? Por suerte ando con dinero porque últimamente estoy echando poco en la billetera. No sé si es para no gastar o porque todavía no me acostumbro a los precios. Bueno, mi callito, tu callito, su callito. Hay hasta pececitos aquí, miren qué bonito. Se escondieron los pececitos cuando me vieron. Creo que ya los peces nos están cogiendo miedo a los seres humanos, porque saben lo que estamos pasando aquí en Cuba. Este lugar no es caro, una langosta por $7. Cuba tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, al menos eso es barato para quien tiene dólares, quien gana buen dinero. Para los extranjeros, bueno, en fin. Bueno, familia, la langosta estaba buena, pequeña, por eso quizá valía eso. En La Habana se venden más grandes, un poco más caras, 2.000 y pico de pesos. Pero reitero lo dicho, eso para un extranjero está bien, para una persona que viene con dólares me parece que está genial. En el lugar, como ven, no hay nadie porque lo acaban de reabrir. Esto estuvo cerrado desde el tiempo de la COVID, hace ya 2 años. Y entonces lo que piensan hacer es una especie de todo incluido y poner algunos servicios de botes para la gente, la comida incluida, poner una manilla, según me dijeron a mí ahí, ponerle una manilla a los clientes y que se acuesten ahí en unas camas que tienen, ponerle como una especie de cortinas para que la gente vengan y se pasen el día entero ahí, naveguen en los botes, se vayan para la playa, coman su comida, los tragos, todo eso. En fin, eso es lo que hay. Por aquí, casas, nada de eso. Caminando hacia allá, Boca Ciega, Guanabo y todo lo que viene después. Guanabo ya es la playa más popular donde viene todo el mundo. Y caminando hacia el otro lado, Bacuranao, la playa impopular. O bueno, también era popular, pero de bajo costo. Muchas broncas que se formaban ahí en el famoso camello cuando la gente iba a salir de ahí. Bueno, familia, aquí para salir de aquí o para venir, o la guagua o carro. Empieza a apretar el sol. Por aquí me parece que pasa no sé si la 400 o me dijeron ahí la 45, yo ni sé ni qué huevo me dijeron. Yo voy a esperar la misma que me trajo hasta acá, voy a usar el ticket que tengo, que da lo mismo para venir que para ir, y eso es lo que voy a hacer. Aquí no hay casas. Aquí lo que hay es quizá alguna que otra casa de renta, alguno que otro lugar del estado para alquilarse aquí. Nada, familia, espero que hayan disfrutado de esta aventura un poco calurosa y un poco apartada también de La Habana. Ya vieron cómo se viene aquí, no es muy caro. Ya vieron lo que hay para comer, el lugar donde queda y qué es lo que tienen a ambos lados de la playa. Y bueno, ya por accidente caí en este lugar. Voy a tener que empezar a usar un poco más el GPS, Google Maps. En un futuro me va a hacer falta. Si este video te gustó, déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares y si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video desde aquí, desde Cuba.